clase. Listo. Ok. De nuevo, bienvenidos todos ustedes a la cuarta lección de las 9 que se hallan en este curso, el legalismo, el enemigo de la gracia. O como dice ahí en la pantalla, un ataque contra la gracia y gloria del Señor. Hemos visto el legalismo en sí es un énfasis excesivo en la ley de Dios. Esta noche vamos a enfocarnos en particular en el hecho de que el legalismo sucede cuando iglesias o predicadores o personas tratan de usar la ley para motivar la obediencia. Usan la ley para motivar la obediencia. Vamos a ver que eso no es bíblico, y tampoco funciona. Dicho eso, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por tu palabra que da vida, en la cual aprendemos acerca de nuestra salvación y del gran amor que tiene la Santa Trinidad para con nosotros. Perdónanos por las veces que no hemos apreciado la palabra como debemos. Damos corazones ansiosos de servirte mientras reflexionamos en tu gran amor por nosotros. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Ok. Aquí tenemos entonces las normas de la clase. Ya las hemos visto 3 veces. No voy a repasarlas todas otra vez. Buenas noches. Sí, Hermana, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Cómo está? Bueno, solamente voy a enfatizar que una forma en las cuales mostramos respeto para ambos el maestro y también los otros estudiantes es con poner en mudo el micrófono cuando no estamos hablando. Así evitamos que haya ruido en el trasfondo para que los demás puedan escuchar el mensaje bien. Y luego cuando es tiempo de aportar o de preguntar, pueden activar el micrófono y luego volver a desactivarlo al terminar. Traten de recordar eso durante la clase. Ok. Empecemos entonces con las preguntas de repaso. Estas preguntas se plantearon en el grupo de WhatsApp, repaso del video. ¿Cuál fue el propósito de las 2 historias de introducción del video que miraron? Si no me equivoco, una historia fue sobre un señor que contrató a 2 desempleados para trabajar en su terreno, en su campo. La otra historia fue sobre un esposo que compró flores para su esposa. ¿Cuál era el punto, el propósito de esas 2 historias? Hola. Ok. Yo veo aquí, Alexander levantó su mano. Adelante. Sí, bueno, el propósito, ¿cuál fue el fin del propósito de las 2 historias de la introducción? Acá hay 2 enseñanzas muy buenas y adicionalmente hay una forma fácil de sustentarlas a la luz de la palabra. La primera enseñanza es que a veces olvidamos de dónde nos sacó Dios y lo más esencial es que nos olvidamos que Él es el creador. Esto nos lo recuerda Isaías 51, versículo 3. Olvidaste al Señor que te hizo aquel que desplegó los cielos y que puso los cimientos de la tierra. Esto es como recordándonos que nosotros nos olvidamos del creador. Esto es lo que da a entender la primera historia con lo del señor que compra la tierra y se lleva a las 3 personas a laborar allá. Dentro de esa misma entra también una segunda enseñanza que dice una enseñanza clara y directa que es lo que hace referencia con el hijo.
Este hijo, llevándolo a la palabra, hace referencia a Cristo. Y a los trabajadores a que él se refiere es a nosotros. Y esto de soporta, este es el soporte de Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que no dudó en entregarle a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Aquí nos muestra que como los trabajadores le hicieron caso a las recomendaciones que les dio el hijo de esta persona, ellos escucharon y adoptaron lo que él les dijo, mejoraron su rendimiento. Esto mismo sucede con nosotros cuando el Espíritu Santo nos guía y nos devuelve a Cristo. Si nosotros seguimos la enseñanza de él, él nos regresa al Padre. Ok, ok. Bien, sí, bueno, y profundizó mucho en esa historia, viendo personajes bíblicos tras los personajes de la historia y todo eso. Vamos a también escuchar lo que dicen los demás. José Alfredo, ¿quiere aportar aquí? Bueno, el propósito de las dos historias de la introducción es darnos un ejemplo de cómo se puede el legalismo y enseñarnos que no debemos hacerlo, lo que no debemos hacerlo, que la Biblia hay que buscarlo de corazón, no por obligación, y para agradar a otros. Debemos agradar solo a ¿Está Dios bueno? y hacer las cosas como para el ¿Está bueno? Señor. Ok. Yo hice hoy traje de limón de pómelo. Ok. Bueno, pido que todos, si no están hablando, por favor pongan en mudo sus micrófonos. No olvidemos eso para que podamos escuchar las respuestas de los temas. Muchas gracias. Ok, gracias José Alfredo por su respuesta. Sí. Rubén, adelante. Sí, para hacerlo rápido y el propósito es demostrar que las cosas se deben hacer por amor y no por obligación, porque el ejemplo que nos dio con respecto a nuestro Padre, Dios, sería que Él se sintiera muy mal que las cosas se hicieran por obligación y no por ese amor, por ese deseo de hacer las cosas propias. Ok, gracias. Y aportó por el chat Lester también el propósito, la misma respuesta que usted dio. El propósito de las historias es mostrar que las cosas deben hacer por amor y respeto, no Por amor, exactamente, y no por obligación, Okay. o por temor. Gracias, gracias. Ok, vamos a ver esto entonces. Si vemos el punto principal de contar esas dos historias, el miedo del castigo puede frenar a alguien de hacer el mal, pero no puede hacerles querer hacer el bien. El miedo del castigo puede frenar a alguien de hacer el mal, pero no externamente por lo menos. Pero no puede hacerlos adentro, internamente querer hacer el bien. Y además, bueno, eso se mira, ¿verdad?, en el ejemplo del esposo, en comprando flores para su esposa. Él solo tenía miedo de que si no lo hiciera, su esposa estaría infeliz con él. Entonces, para complacerle, por obligación, él compró las flores. De verdad no quiso hacerlo bueno. Quiso evitar problemas. No estaba haciéndolo de amor, sino por obligación. Por miedo, se podría decir. En cambio, el amor produce amor. Solamente el Evangelio puede producir amor en nosotros hacia Dios, un amor deseoso de servir al Señor. Y eso se miró en la historia sobre los dos hombres trabajando en el campo. Se pusieron perezosos y el hijo fue a ellos y tenía una decisión. O les amenazo con un castigo si no trabajan, o les recuerdo de lo bueno que es mi Padre para con ellos. Él escogió eso. Les recordó del amor que el Padre había mostrado con esos dos hombres.
Y así ablandó sus corazones y querían obedecer. Ese es un ejemplo de lo que sucede con Dios y nosotros. En su palabra, Él nos dice cuánto nos ama y todo lo que ha hecho por nosotros y hace por nosotros. Ese es el único mensaje, el Evangelio, que puede hacernos amar a Dios de verdad. Ok. Bien, ahora entonces a la siguiente pregunta. ¿Cómo define el legalismo la lección? ¿Cómo define esta lección el legalismo? Dio una definición. Y Saúl tiene su mano levantada. Adelante. Pensé que la tenía baja ya. Muy Ah. bien, en la segunda historia se muestra más el legalismo actual, cuando el hombre es impulsado por una fuerza, no por amor, sino como por un deber para conquistar el capricho de la mujer. Nos da a entender que cuando somos forzados a hacer algo no por amor, sino por precepto, caemos en el error, ya que hay una incertidumbre, no tenemos realmente el amor y la convicción de hacerla, sino lo estamos haciendo porque nos están obligando a hacer algo, no nos están enseñando realmente el amor, sino nos están enseñando realmente la ley, esperando nosotros recibir algo por lo que hacemos y no por lo que ya Dios hizo, entregándonos a Jesucristo su Hijo. Y finalmente cito algo que leí en un libro de Dale Carnegie, que citaba una frase de George Washington, que decía: una gota de miel atrapas más moscas que un galón de hiel. Y fue lo que hizo el dueño de la hacienda en la primera historia. Cuando él podía castigarlo, prefirió aconsejarlo. Y se ganó no solamente 3 empleados, más bien se ganó 3 amigos y lo consideraba como su hermano. Amén. Gracias por compartir. Rosita, ¿cuál era la definición del legalismo según el video? Sí, la definición en la lección dice que las predicaciones de los pastores en las iglesias son constantemente llevadas para ser consideradas como para que cumplan reglas. Y están constantemente repitiéndolas siempre, que siempre tienen que hacer lo mismo, repitiéndolo siempre, no es algo nuevo, es, digamos, predicaciones legalistas. Okay. Es así como lo define. Repetir de las reglas, ¿ok? A mí una respuesta más en esta pregunta. Magno. Magno, ¿quiere aportar? Magno, no le podemos escuchar. Ya, ahora sí, tengo un poco de problemas para ingresar al audio. Sí, pastor, lo que yo pude comprender aquí en esta definición que da, es que nos da, mediante el legalismo, nos motivan, nos inculcan un miedo para cumplir las normas, para cumplir como una regla para hacernos sentir mal, ¿no? Están basadas solamente en reglas, en los mandamientos mismos, ¿no? Ser bien estrictos y rectos en cuanto al cumplimiento, porque si no uno no lo hace, bueno, pues viene un castigo, ¿no? Ok. Sí, está incluido eso en el legalismo. Gracias. Ok, tenemos también un aporte de Moisés por el chat. Moisés dice aquí, de forma amenazante por medio de la ley, son estrictos a la hora de ver la ley como una represión. Ok,
Es cierto. Vamos a ver la definición que dieron palabra por palabra en el video. ¿Ok? Aquí está. El legalismo es el intento de motivar a los miembros a vivir vidas cristianas buenas y decentes al enfocarse en las reglas. Si quieren apuntar esto, les voy a avisar de antemano. Va a ser en el proyecto final. El intento de motivar a los miembros a vivir vidas cristianas buenas y decentes al enfocarse en las reglas. La meta, el fin, es una buena meta. Quieren ayudar a la gente a vivir vidas buenas y rectas delante de Dios. El problema es que usan las reglas para tratar de motivar esa obediencia. Y la ley no puede hacer eso. Solo el Evangelio puede darnos el amor para querer obedecer a Dios. La ley solo conduce a obediencia por obligación o miedo, como ustedes dijeron muy bien. O debemos de mencionar una cosa más, o de obligación o de miedo, o también de amor propio, amor para uno mismo. Por ejemplo, si un predicador dice, tienes que obedecer a Dios, y si lo haces, Dios te va a bendecir. Claro. Está usando la ley para motivar tu obediencia con un premio, ¿verdad? Aquí está la bendición de Dios. Si solo obedeces suficiente, puedes alcanzarla. Pero ¿por qué va a obedecer entonces la persona? ¿Por amor a Dios? No. Porque quiere el premio. Sí, por amor por sí mismo. Quiere algo para sí. La ley solo puede hacer eso. O motiva por obediencia, orgullo, obligación. Solo el Evangelio nos libera de todo eso. La buena noticia del amor de Dios nos libera para de verdad servir a Dios de amor y gratitud. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo se ve el legalismo puesto en práctica? Es decir, entrando a una iglesia legalista, ¿cómo va a ser el ambiente? ¿Qué se va a predicar? Según el video. Y les animo, amigos, si quieren aportar o preguntar, recuerden, hay un botón, dice participantes, y si hagan clic ahí, pueden también levantar la mano virtualmente. Y si levantan la mano virtualmente, eso me indica a mí que quiere alguien aportar. Así pueden todos aportar. Ok. Eduardo, ¿quiere contestar esta pregunta? Sí, amén, pastor. Es como ingresar a una clase con un profesor que te dicta reglas. Tienes que cumplirlas a la obligación. Y no tienes la motivación por amor, por respeto, en cumplirlas. Es como ingresar a un ambiente donde tienes un montón de reglas preestablecidas y si las cumples tendrás la bendición de Dios y su favor. De lo contrario, no. Entonces, el legalismo en práctica es muy doctrinador, te pone en una situación de servir por una motivación que no es la del amor ni de la gratitud, más sí la de la obligación, la del miedo, la del orgullo. Es la sensación de entrar en una clase con un profesor doctrinador lleno de reglas, súper estricto. Esa es la sensación. Gracias. Ok, Lester aportó la misma respuesta por el chat. Es como estar en un salón con un maestro severo y criticón. Ok. A ver, ¿quién más está? José Alfredo, ¿quiere aportar aquí? Bueno, pastor, cuando, digamos, una persona llega a una iglesia de este tipo legalista, se va a encontrar con la pregunta,
soy salvo si no alcanzo lo que Dios espera de mí. Entonces ahí se está produciendo un cambio rápido y externo en la persona. Pero tal motivación no cambia el corazón sinceramente, sino que lo lleva a esa persona a sentir un amor por Dios, pero un amor que no es verdadero. Y no va a producir verdaderos frutos esa persona que llega a una iglesia de este tipo. Entonces existe la pregunta, entonces, ¿cómo puede uno estar motivado para amar a Dios y seguir sus caminos y hacer buenas obras? Entonces se encuentra uno en ese tipo de situaciones, en ese tipo de ambiente, y la palabra que yo siempre he utilizado es una piedra de tropiezo para el avivamiento de la iglesia y también atenta contra la gracia de Dios. Ese es mi aporte, pastor. Okay. Muchas gracias. Sí, es cierto que lo que usted dijo me recuerda de, o sea, puede producir la ley obediencia muy rápida, pero solo va a ser externa, ¿verdad? Tomamos el ejemplo de si alguien apunta una pistola a tu cabeza y te dice, dame tu dinero. Lo vas a hacer bien rápido, ¿no? Pero ¿lo vas a hacer porque quieres darle el dinero? No, por miedo de la amenaza. Igual cuando usamos las amenazas de la ley para que la gente obedezca, puede producir resultados muy rápidos, pero no van a estar obedeciendo de amor porque quieren, sino por miedo. Ok, José Padilla quería aportar aquí también. Sí, Pastor Abraham. Realmente cuando se ve ese tipo de legalismo puesto en práctica, se mira una persona severa y se vuelve criticón también a la misma vez. No recuerdo una cita bíblica, pero sí. Oh, José se cortó su audio. A ver. Que nosotros que predicamos, dice, adulterio y adulteramos, y cuando predicamos de robo y robamos, entonces ahí donde los otros blasfeman el nombre de Dios. Entonces ahí es donde cae realmente el legalismo puesto en práctica, cuando realmente, no solamente cuando servimos en la iglesia o escuchamos a un pastor hablar del legalismo, realmente está basado en la ley, como dice usted ahorita, de que realmente realmente la interiorizamos, ¿verdad? La hacemos nuestra al momento, pero realmente estamos con ese temor en nuestro corazón al escuchar realmente ese tipo de legalismo, pastor. Entonces, realmente ese es mi aporte, que lo vemos severo y criticón cuando escuchamos ese tipo de legalismo. Sí. Sí, y nos convierte en lo mismo, a final de cuentas, con los demás. Ok. Aquí la respuesta. ¿Cómo se ve el legalismo puesto en práctica? Las reglas de Dios, su ley predomina en la predicación. Tal vez hablen de Jesús y lo que Él hizo con nosotros, pero eso tiene ese segundo lugar. No es el énfasis. El enfoque no es lo que Dios hizo para salvarnos, sino lo que nosotros tenemos que hacer. También, y esto es muy común, les dice a los miembros lo que deben hacer para ser considerados verdaderos cristianos y cómo pueden mejorarse. En sí, crean niveles diferentes de creyentes. En vez de todos somos santos en Cristo, lo que la Biblia dice. Dicen que hay creyentes verdaderos y luego hay creyentes carnales o mundanos que a lo mejor creen en Cristo pero no viven bien. Otra vez están basándose en las reglas para su estatus con Dios, ¿no? A menudo escuchan en esas iglesias que Dios está decepcionado con sus esfuerzos.
Dios está triste o enojado por lo que han fallado. Y Eso lo viví mucho tiempo. sí. Ok. Sí, Teníamos vergüenza de ir a la iglesia. Sí. Gracias por compartir eso, Rosa. Creo que todos lo hemos experimentado también y es triste cuando uno por vergüenza no quiere ir a la iglesia, cuando es Jesús quien dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, la iglesia es justo para personas así que se sienten culpables y cargados, no para hacerles sentir así más, sino para asegurarles de su perdón y hacerles descansar en la salvación que Cristo ganó por nosotros. Bien, ok. La última pregunta aquí entonces, y luego podemos tomar unos comentarios más antes de ir a lo principal de la clase. ¿Cómo puede el legalismo afectar a la relación de una persona con el Señor? ¿Cómo puede el legalismo afectar a la relación de una persona con el Señor? Yo creo que Rosa acaba de darnos un buen ejemplo. Puede resultar en alejar a las personas de Dios en vez de acercarlos a Dios. ¿Alguien más quiere dar otro resultado de esto? Edison. Pastor, justamente, ¿no? En el legalismo, por ejemplo, uno de los ejemplos que podemos tomar son el diezmo, ¿no? Por ejemplo, en las iglesias legalistas, por ejemplo, prefieren los que dan diezmo, le dan el privilegio, ¿no? Y de repente los que no dan son un poco como menospreciados. Y ya no hay amor, sino que es amor al dinero, ¿no? Entonces, pues, eso creo que también afecta, ¿no? A muchos clientes que de repente estaban yendo por amor a Dios, pero vieron que piden plata, piden dinero, el quien da diezmo, el quien está bien, o como pueden, hay una palabra que lo hablan, la mayordomía, y por no decir el diezmo, ¿no? Entonces lo ponen un nombre y entonces con eso al que está yendo como nuevo por amor a Dios, le desilusionan y ya no vuelve. Entonces cuando tú te vuelves a encontrar con él en la calle o en donde de repente, hermano, ¿por qué no vas a la iglesia? No, ahí piden mucha plata, no, el legalismo, ¿no? Ya no hay amor en ahí. Entonces, sinceramente, eso a muchas personas, parte que yo en la congregación siempre compartimos eso, es que eso es lo que el diezmo puede ser lo que uno siente en el corazón porque le das con amor a Dios, pero no es como digo, no es una obra que estás haciendo para que vayas al Señor, para que tú vayas bien con el Señor, sino que lo que tú sientes puedes dar. Muchos dicen, no, yo no tengo y no puedo dar, pero me siento mal por no dar. Yo a veces en una consejería, yo fui a decir, ¿sabes qué? Lo que tú sientes en el corazón, dale al Señor lo que tú sientes, pero no es una obligación, es lo que tú sientes. Y muchas veces que ese es el punto, de repente a muchos, si tú hablas de dinero, muchos se molestan, muchos dicen, no, la iglesia o la iglesia cristiana, lo que se llame, piden dinero, entonces yo no quiero hacer nada de la iglesia. Entonces muchas veces ellos le han hablado de esa parte y entonces entró el legalismo. Si tú no días más, no eres buen cristiano. Si tú no ofrendas, no eres buen cristiano, ¿no? Entonces tú estás fallando al Señor. Entonces muchos salen decepcionados, ¿no? Entonces, y cuando tú quieres hablar con ellos ya un poco duros, ya de corazón, ya no quieren ir, ¿no? Entonces, de esa manera, hablar del amor de otra forma, ¿no? Como nos están enseñando en este Academia de Cristo, y bueno, a mí me está sirviendo y también para seguir enseñando a muchas hermanas. Bueno, qué bueno, gracias por compartir, Edison. Sí, desgraciadamente
Una forma muy común de legalismo es enfatizar, ofrendar. Es refrescante cuando leemos, cuando el apóstol Pablo, en 2 de Corintios 8 y 9, está animándoles a dar una ofrenda. Él no enfatiza la ley. Él no dice, tienen que hacer esto para ser buenos cristianos. En cambio, enfatiza el evangelio. Él llama el ofrendar una gracia, un privilegio, un regalo del amor inmerecido de Dios. Él dice, ustedes saben la gracia de nuestro Salvador Jesucristo, que aunque fue rico, para ustedes Él se hizo pobre, para que ustedes, mediante su pobreza, fueran ricos. Está enfatizando la buena noticia de Jesús. Y eso debe de ser el corazón de nuestros mensajes en las iglesias también. Bien, gracias por el ejemplo. Sí, ok, y una respuesta más aquí. Eduardo. Sí, pastor, y gracias. Con Academia Cristo he tenido la dicha de, después de 20 años de escuchar, y eso me da mucha felicidad del espíritu y el alma, donde por más imperfecto que uno sea, por más pecador que uno sea, ninguna santidad, por mayor esfuerzo que uno pueda hacer durante toda su vida, puede comprar la salvación que solo Jesús y solo Dios nos ha regalado. Lo que nos da esa paz interior de que por más que yo aporte dinero a la iglesia, con gratitud puedo hacerlo, obviamente, o quizás buenas obras por gratitud, pero mi salvación no depende de eso. Y eso me quedó claro, pastor, con las enseñanzas. Depende de Jesús. Eso ya está hecho. Entonces, el enfoque es otro. Y eso da mucha paz, en verdad, a mi corazón, porque durante 20 años he escuchado en las iglesias pentecostales, hay mucho amor también, hay amistad, pero la doctrina está fuera del contexto bíblico. Entonces eso crea en nosotros esa sensación de yo quiero hacer más, y yo quiero ser perfecto. Entonces la frustración, como bien respondió la otra hermana, acaba alejando uno de la relación con la iglesia, no con Cristo, porque Dios no está de promedio, está promedio una mala enseñanza por parte muchas veces de una doctrina extra bíblica que no te da esa paz verdadera. Dios no necesita nuestro dinero, el Señor no necesita nuestra plata, no necesita nuestra santidad, somos miserables pecadores y Cristo ha hecho todo. Entonces, si el enfoque está en Él, tenemos todo. Amén, pastor. Así veo yo, y eso me da mucha felicidad, mucha dicha. Gracias a Academia Cristo por eso realmente. Y gracias a Cristo sobre todo, sí. Él Amén. se hizo hizo eso para salvarnos, sí. Gracias por su palabra, sí. Bien, Ok. bien, hermano. Aquí entonces vamos a contestar esta última pregunta. ¿Cómo puede el legalismo afectar a la relación de una persona con el Señor? Si las personas son empujadas siempre a hacer más y más, les hacen sentir que lo que hacen queda corto de complacer al Señor. Con el tiempo, causará que las personas estén resentidas con Dios. Ustedes mencionaron ya 2 o 3 veces. Es como con papás o maestros severos. Si no muestran amor, si solo exigen y luego critican la obediencia que los hijos o los estudiantes dan. Esos estudiantes, esos hijos no van a amar a sus papás o maestros. Van a terminar resintiéndolos. Y desgraciadamente ese es el resultado de predicar la ley sin el enfoque en el evangelio. No es malo enseñar la ley. Y vamos a ver eso, la ley es necesaria, no me malentienda. De hecho, esta oración aquí es cierto. Les hacen sentir que todo lo que hacen queda corto de complacer al Señor. Es cierto. Todo lo que hacemos queda corto de lo que Dios exige. Pero si ese es el único mensaje o el énfasis, van a irse a casa desesperados. En cambio, la Biblia dice que aunque nosotros no éramos suficientes y no somos suficientes, Cristo fue suficiente en nuestro lugar.
Y el sacrificio de Cristo fue más que suficiente para pagar por todos nuestros pecados. Y en Él somos completos. En Él somos perdonados y suficientes en los ojos de Dios. Solo ahí podemos descansar. Y si no están escuchando eso, la gente va a resentir al Dios exigente y criticón que están escuchando en la iglesia. Sí. Bien, muchas gracias. Una pregunta más. Se me olvidó que hay 5 preguntas de repaso hoy. Tenemos que ir rápido. ¿Cómo puede el legalismo debilitar la confianza de una persona en la salvación? Mencionamos esto en otras clases. Le hace a uno pensar que su relación con Dios depende de su obediencia. Y luego siempre queda la pregunta, ¿es suficiente? Si un miembro siente que lo que hace no es suficiente, podría empezar a pensar, ¿puedo estar seguro de mi salvación cuando quedo corto de lo que hay una inseguridad muy grande de salvación? Okay. Sí. Énfasis en la ley deja uno con inseguridad. Cuando predicamos el Evangelio, nos da la dulce seguridad en Cristo, que somos salvos. Sí. Bien, entonces voy a mirar aquí unos aportes que pasaron en el chat. Y mientras hago eso, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene pregunta? Todo quedó clarito entonces. No. Pastor, más Sí. estamos ocupados en apuntar para el proyecto. Ok, sin problema. Sí. ¿Necesita apuntar cuál? Sería mejor, hermanos, tomarle una captura de pantalla. Exactamente. Porque más escribir un pantallazo y queda. Sí, señor, tiene toda la razón. Es bueno el pantallazo. Es buena idea. Personalmente yo estoy llevando las capturas de pantalla y aparte los apuntes en un cuaderno, por si acaso. Okay. Y que el profesor también está subiendo la clase y nos sirven de repaso y ahí mismo la vamos coleccionando. También pueden revisar la grabación, sí. Trato de ir más lento para que puedan tomar apuntes. A mí me gusta tomar apuntes porque al escribir se graba mejor en la cabeza. Eso sí. Sí. Yo estoy guardo todas las clases, las tengo todas guardadas y las repaso. Es más, he estado viendo clases adelantadas, estoy en la 9 y en la final. Yo Repasándolas a todas. lo que hago es también capturar, tomar fotos y volverlo a ver porque cuando tomo nota a veces me pierdo un poco. Entendido. Muchas buenas ideas y qué bueno que están estudiando fielmente así. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Hay una pregunta? No una pregunta. Estaba pensando, digo yo, que si entrara a una iglesia legalista y me bombardearan con todos esos pedidos de la ley y me sentiría medio como apresionado. Difícil que durara toda la reunión. Lo más probable es que a la mitad de la reunión me levante y me vaya decepcionado, porque me he sentido como en una dictadura dentro de la iglesia y no buscando la paz de Dios. Okay. La verdad que me hubiera ido decepcionado de una iglesia así. Ahí vemos los efectos tristes de esta enseñanza falsa. ¿Sí? Saúl quería aportar, estaba haciendo así. Sí, me llamaba mucho la atención lo que dice el hermano Rubén Darío. Yo no sé ustedes, yo tengo como 18 años ya, tengo 18 años de ser cristiano por la misericordia de Dios. Fui doctrinado en la iglesia cristiana Cuerpo de Cristo, no es de la rama pentecostal, pero yo trabajo en el área turística de Punta Cana
y allá se mezcla gente de toda la isla, y me reúno con hermanos de diferentes iglesias, y esos debates los tengo a diario. Y por la gracia y la misericordia de Dios, el Señor me ha dotado a mí con esa mansedumbre, si se me permite decirlo. Y hay pero muchos hermanos que vienen de ese legalismo profundo, y cuando me escuchan hablar de la gracia, de la misericordia de Dios, que nosotros no somos dignos de nada, que todo lo que recibimos es porque a Dios le ha placido, no por mérito propio. Y con muchos otros ejemplos bíblicos, he podido sopesar esa situación, porque este mismo sentir yo lo he tenido siempre, y le doy gracias a Dios porque llegó, enviado por el Espíritu Santo, esa app, que esto llegó fue por, a veces uno viendo un video, le llegó, ahí como siempre me ha interesado. Pero le digo a Rubén Darío que no, que a veces, aún en el legalismo, hay mucha gente, mucha gente con un corazón deseoso de encontrar a Dios de la mejor manera, y es que algunos líderes, por ganancia deshonesta y por apartarse de la piedad y del amor de Dios, han contaminado, pero allí hay gente deseosa de escuchar esto que nosotros estamos escuchando. Okay. Gracias por compartir su experiencia y un poco de su historia también. Ok, vamos a tomar un comentario más antes de continuar. Aníbal, adelante. Sí, de hecho quiero añadirme al hermano Saúl. Es que yo pienso, siento que el resultado de la mayoría de los que estamos aquí es que definitivamente nosotros encontramos en nuestras iglesias donde fuimos adoctrinados, donde hemos estado, y definitivamente uno clamaba, yo por lo menos clamaba, Señor, yo necesito esos instrumentos tuyos, Señor Dios, que me revele tu palabra como tal, Dios maravilloso, que yo pueda sentir y experimentar, más que ser señalado, realmente ser aceptado y por el Señor. Y como dijo el hermano Saúl, la ad, yo lo dije desde aquí en principio, de pronto algunos a mi celular, yo no sé quién me bajó la ad, esa aplicación, pero yo estaba anhelando eso, y realmente hoy glorificamos a Dios, yo creo que la mayoría, a Jesucristo, al Espíritu Santo, al Padre realmente, porque tenemos hambre y sed de una doctrina, de una enseñanza, lo que realmente dice la Biblia. Y creo que aquí se está cumpliendo. Gracias. Gracias a usted. Y voy a compartir un aporte en el chat. Ahora dijo que hacen sentir que entre más haga y cumpla, ganaré la salvación, o si no hace y no cumple, perderá la salvación. Y ese es el legalismo, es usar la ley para tratar de motivar las obras. Y gracias por compartir esa experiencia. Dice que termina sintiendo uno mucha carga. Sí, pero tenemos la verdad en la Biblia. Jesús ya quitó nuestra carga y nos da la paz de su perdón. Podemos descansar en eso. Ok, entonces seguimos, amigos. Una definición del legalismo ya lo dimos, pero si no acaban de apuntarlo, aquí está de nuevo. El legalismo es un intento por parte de líderes de la iglesia de motivar a los miembros a vivir vidas cristianas buenas y decentes, al enfocarse en las reglas. Y no queremos solo demonizar a líderes de las iglesias. También padres de familia pueden caer en esto. Cuando en vez de motivar a sus hijos a obediencia en amor, solamente con la ley y amenazas. Entonces es un peligro para todos nosotros, debemos reconocer eso. Pero es un intento de motivar con la ley, con las mismas reglas, y eso simplemente no sirve. Tiene resultados destructivos, como ya mencionamos. Un buen versículo bíblico, amigos, sencillo, cortito, que nos enseña esto. ¿Qué nos motiva a obedecer a Dios de amor? San 1 de Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Él nos amó primero. Ahí está el enfoque. Y cuando ese es el enfoque, el amor de Dios para con nosotros, eso nos llena con amor. No podemos hacer otra cosa que amar a Dios. Y ya le servimos y obedecemos por gratitud. Bien. Ahora veremos el legalismo. Otro aspecto del legalismo es agregar leyes, como mencionamos en la primera clase, agregar leyes a la escritura donde la Biblia no da reglas, no las hace. Por ejemplo, el tomar de alcohol, prohíben eso. El usar cualquier producto de tabaco, el bailar, el maquillaje. Es cierto que en su palabra, por ejemplo, Dios nos prohíbe cosas que son relacionadas con estas cosas. Dios quiere, por ejemplo, que cuidemos del cuerpo. O Dios no quiere que tengamos deseos sexuales. Eso sí está en la Biblia. Y es la ley de Dios. Pero cuando decimos, por ejemplo, que el bailar puede conducir a deseos sexuales, así que nadie puede bailar, ya estamos prohibiendo algo que Dios no prohibió. Y eso nos conduce al segundo punto aquí. Mencionamos esto en la clase primera también. El abuso no prohíbe el uso de algo. El hecho de que algunos abusan el baile con hacerlo algo sexual, eso no prohíbe que uno baile de forma que da gloria a Dios. El hecho de que algunos abusan del alcohol con emborracharse, que sí es prohibido por la Biblia, eso no prohíbe que algunos usen el alcohol tomando un vasito de vino de vez en cuando. Eso no está prohibido en la Biblia. Entonces, el punto aquí es, no queremos poner más reglas a lo que Dios puso, porque eso es legalismo y le conduce a uno a pensar que su relación con Dios depende de obedecer las reglas. Ok. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Voy a ver si alguien tiene levantada la mano. Pastor Abraham, por Sí, ejemplo, Anita. nosotros ahí en la iglesia nos prohíben de que tenemos que no bailar, solo danzar para Dios ahí en la iglesia. Pero yo lo que he sentido en mi iglesia, no porque hable de mi iglesia, no, pero cuando danzan la gente se entretiene en ver primero la danza que estar adorando a Dios. O sea, yo creo que eso también es legalismo, ¿no? Y que cuando dice no tiene que hacer esto, no tienen que ustedes dar, como dijo el hermano antes, que si tú no das el diezmo o la ofrenda o las ¿cómo es? Las milicias, ¿cómo es? No me acuerdo. Inicias, dicen. Y las ofrendas, entonces Dios te va a Las castigar primicias, y no diría. vas a tener, y no vas a tener para comer, si deja de pagar la luz y da la ofrenda, dice. Entonces, yo creo que, ¿cómo voy a dejarme que me corten la luz para dar en la iglesia? No. Entonces, nos hace tener temor, amenazas, o sea, nos hacen tener temor ahí por todo esto, por lo que no pagamos nosotros o no damos el diezmo o la ofrenda. Entonces, eso es lo que no, yo creo que es un legalismo también, ¿no? Yo creo que a todos nosotros hemos visto estos problemas que hemos sentido en las iglesias, no solo en las nuestras, sino en todas, ¿no? Que tenemos que dar su ofrenda, su diezmo, y que nos amenazan diciendo si nos van a castigar, que si no damos esto, que si no cogemos armas, de nosotros no nos van a castigar y que Dios no nos va a reconocer. O sea, todo eso es lo que
nos vienen haciendo tener temor a nosotros mismos. Ok. Gracias por compartir su experiencia. Sí. Estamos bueno, voy a tomar unas otras preguntas también. Rodrigo, adelante. Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo tengo una inquietud. Estoy muy agradecido con Academia Cristo, con usted, maestro Abraham, con los compañeros por sus aportes, porque me han enseñado mucho, me han situado muy bien en este aspecto del legalismo. Yo quería preguntar algo, y es esto. ¿El legalismo tiene que ver con tantas divisiones que hay en este momento, con tantas iglesias? Que, por ejemplo, en la localidad donde yo vivo, hay 4 o 5 iglesias muy grandes, pero en este momento hay por ahí 20 que se han dividido, y hay una cantidad de iglesias que se llaman iglesias de garaje. Entonces, esa es mi pregunta. Si el legalismo tiene que ver con tanta división que hay en las denominaciones que hay, porque la iglesia sí sabemos que es solo una. Sí, muchas gracias. Y gracias por su pregunta. Sí, tiene que ver con divisiones en iglesias. ¿Por qué? Bueno, porque es el Evangelio, las buenas noticias de Dios que nos une. Es eso lo que nos da fe en Cristo. Y por la fe en Cristo somos unidos con nuestros hermanos. Es el Evangelio que nos mueve a perdonar a los demás. Entonces, en iglesias, cuando no es el énfasis el Evangelio, ya no va a haber tanto motivo para perdonar. Tampoco va a haber tanta unidad. Y es mucho más probable una división en una iglesia así que falta el Evangelio por esa causa. Entonces, sí hay una relación allí. Es más amplia la discusión esa, o sea, hay otras razones también, pero sí, es parte de eso. Bueno, y también, Cristian, adelante. Amén, pastor. Solo un pequeño comentario. Yo creo que esta cuestión del legalismo realmente afecta muchísimo a la iglesia de Cristo, ¿no? A la iglesia verdadera, ya que de ahí han salido muchas doctrinas, como está la doctrina de la prosperidad, por ejemplo, que dice que yo tengo que darle a Dios para que Dios me dé. Y está claro que haga lo que yo haga, no voy a poder hacer nada porque ya Cristo lo hizo todo. Todo lo que he recibido ha sido por gracia. Es lo que decía usted hace un momento, ¿no? El amor de Dios consiste en que Él nos amó primero, ¿no? Y eso creo que es un privilegio para nosotros. Entonces, yo sí he tenido oportunidades, hace muchos años atrás, antes de llegar a Cristo, yo conocía a muchas congregaciones donde todos satanizaban, ¿ya? Y por la misma vida que yo tenía, pues, una vida con el rock and roll y algunas cosas, entonces, prácticamente muchos cristianos me condenaban al infierno, ¿ya? Pero luego yo entendí, cuando Dios me alcanzó, yo llegué a entender de que simplemente soy un privilegiado del amor de Dios, nada más. Y que no hay nada que yo pueda hacer para poder hacer algo, para poder pretender que Dios me ame más, ¿ya? Porque ya todo se hizo en la cruz del Calvario. Yo creo que esa fue la mejor muestra del amor de Dios para nosotros. Sí. De acuerdo con todo lo dicho y gracias por compartir la historia. Bueno, ok, a la siguiente entonces. Resumiendo los peligros del legalismo. 1. Causa resentimiento con Dios. Vimos eso antes en esta misma clase. 2. Puede causar que las personas duden de su salvación. 3. Lleva a las personas a creer que son salvados por lo que hacen. Y el punto número 4, niega o nulifica la gracia de Dios. Y yo creo que esas primeras 3 ya hicimos suficiente comentario, pero el 4 voy a hacer un breve comentario aquí. O la salvación es por gracia sola, como la Biblia dice,
o no es por gracia para nada. No puede ser por gracia y un poco por obras también, porque luego la gracia ya no es gracia. Voy a ilustrar eso. Si yo te regalo para tu cumpleaños, no sé, te regalo un carro nuevo para tu cumpleaños. Ojalá que fuera tan rico el pastor para, no se cree. Te regalo un carro para tu cumpleaños. Y luego al regalártelo, las llaves, te digo, es tuyo, es mi regalo para ti, pero solo si tú vienes a mi casa y me limpias la casa una vez cada semana por los siguientes 10 años. ¿Es un regalo lo que te di? Ya no. Ya no es un regalo, ¿verdad? Es un sueldo. Estoy dándote, estás ganando. Y igual con la salvación. Si alguien dice, la salvación es el regalo de Dios por la fe en Cristo, pero tú tienes que, con ese tú tienes que, ya no es un regalo. Está mintiendo. Ya no es un regalo, estás ganándolo con lo que tú haces. Entonces, o es por gracia sola, como dice la Biblia, o no es por gracia para nada. Es por gracia. No podemos tener las dos a la vez. Entonces, en esa forma, el legalismo niega la gracia de Dios, con convertir la salvación en algo que... Quiero hacerle una pregunta, profe. Sí, Marlene, adelante. Si me va a pedir un carro para su cumpleaños, no. Adelante. Sí. Sí, voy a pedirlo porque el 19 de junio estoy cumpliendo años. Felicidades, felicidades. Okay, ¿cuál es su pregunta? Gracias, profe. ¿Qué significa entonces ese versículo bíblico que dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué significa? Okay. ¿Alguien sabe la cita exacta de ese versículo? ¿Cómo escaparemos? Está en Hebreos, ¿verdad? Si alguien puede encontrar el versículo exacto, me avisan. Pero, o sea, es bíblico eso también. Podemos descuidar la salvación que hemos recibido hasta el punto de perderla. Si después de haber recibido el conocimiento de Cristo, después de que el Espíritu obre fe en nuestro corazón, y creemos en Él como Salvador, somos salvos. Si después de eso ya nunca escuchamos su palabra, si después en Hebreos 2.3 está alzado. Muchas gracias. Ok, Hebreos 2.3. Si después de eso nunca escuchamos su palabra, si después de eso, en vez de esforzarnos a seguir a Dios, nos metemos otra vez en los pecados anteriores. La Biblia dice que tarde o temprano vamos a poder perder la salvación que recibimos. Entonces, sí, debemos de cuidar la salvación que hemos recibido como un regalo. Eso no quiere decir que la salvación depende de nuestras obras, solo quiere decir que con conscientemente seguir pecando o con privarnos del medio que Dios usa para darnos fe, podemos perder la fe que Dios nos ha regalado. La Biblia advierte contra eso. Ahora, si un creyente tiene miedo de eso, entonces debe recurrir también a las promesas que Dios da. Las promesas que da que por medio de su palabra Él nos mantendrá firme hasta el fin. Que cuando caemos Él nos perdonará. Y ahí hallamos consuelo. Bueno, hasta allí. Sí, profe, porque yo soy de las personas que cuando a mí me regalan algo, soy de las personas, o sea, que ese regalo para mí es algo sagrado, yo lo cuido, yo lo quiero mucho, ese regalo. Porque, o sea, sé que fue una persona especial que me regaló, ¿me entiende?
Entonces yo pienso que así debemos de ser con la salvación, de cuidar nuestra salvación, Sí. de cuidar esa gracia que Él nos dio, ese regalo que Él nos dio. Estoy de acuerdo con usted. Por amor al quien nos lo dio, debemos cuidar lo que Él nos regaló a tan alto costo. Sí. Muy bien, ok. A ver, tenemos entonces, José Padilla levantó su mano. Adelante, José. Sí, pastor, una pregunta que ahorita se me vino a la mente. Mire que uno cuando cita un versículo aquí en la Biblia, y ese versículo uno lo interioriza para dar un mensaje, cuando uno da el mensaje realmente ahí recae el legalismo, pastor. Cuando uno agarra un versículo y para dárselo a un secular, realmente ahí cae el legalismo, porque yo le doy el versículo a él, y ya después viene de mi parte lo demás. No sé, esa es la duda que tengo, si ahí también recae el legalismo. Yo creo que depende de cuál versículo, ¿verdad? Si le compartimos un versículo que es de las buenas noticias del amor de Dios con esa persona, eso no sería legalismo. Si decimos de tal manera Dios amó al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahí está el Evangelio, es buena noticia. No sería legalista eso. Ahora sí, le damos un versículo de la ley y lo dejamos con ese mensaje sin compartir también el Evangelio. Eso sí, sería legalismo. Gracias. Ok. A ver. Bueno, tenemos que seguir entonces. Gracias por sus aportes. Profundicemos un poco y van a tener oportunidad de platicar en grupitos aquí. Ok, ¿cómo responderías a personas que dicen que es necesario el legalismo? Que, por ejemplo, por nuestra naturaleza pecaminosa, es necesario decirles a las personas lo que tienen que hacer. Tal vez lo ponen así. Tenemos que enfatizar las leyes de Dios. Si no hacemos eso, no van a saber lo que tienen que hacer o se van a olvidar de lo que tienen que hacer porque son pecadores. ¿Cómo van a contestar a alguien que dice eso? Ahora, para contestar la pregunta, en sus grupitos lo van a hacer. Les voy a dividir de nuevo. Ya salió en sus pantallas la invitación. 5, 6, 7, 8. Ya. Ok, pueden aceptar la invitación, entrar en sus saloncitos y contestar esa pregunta, por favor. Debe de haber un botón en sus pantallas. Un botón que dice entrar. Haz clic allí, por favor. Ok. A ver. Rosita, Maritza, ahora pueden aceptar la invitación que salió en su pantalla. Maritza, ¿tenía pregunta? No, pastor, ya la habló. Ok. Ok. Está bien, está bien. Bueno, si quiere entrar a su grupito, entonces, favor de hacer clic en entrar en su pantalla, si está allí.
Me voy a mover a otro grupo y a ver si eso ayuda. ¿No? No. Cuatro. Ahí salió la invitación. ¿Puede hacer clic? Ahí está. Cuando todo es con legalismo, las cosas pues no están bien, ¿no? Para mí también, ¿por qué? Porque no hay amor, sino es una obligación, más que nada. Es una obligación, no lo voy a hacer, lo tengo que hacer, porque tengo que hacerlo, porque me han obligado que lo tengo que hacer. Pero no hay un amor a eso. Dice, también que estos principios sostienen por los legalistas que han caracterizado de la humanidad. Sí, yo quería aportar, bueno, así viendo a mi apreciación personal de que el servir a Dios por amor hace que nosotros veamos a la ley como un espejo, como una guía, más que una regla, porque la mirada, nuestro amor y nuestra confianza y nuestro modelo es Cristo. Eso es lo que puedo aportar, hermano. Muy de acuerdo, Carmen, y de verdad que es un alivio lo que todavía el legalismo está en mí, pues, porque todavía hay cosas que uno hace y cree que es un gran pecado, y entonces el legalismo te llena de cargo de conciencia, de pensamiento de tristeza, a veces de amargura, porque sientes que te estás alejando de Dios. Muy bien. Ya vamos regresando. En 20 segundos van a regresar todos los temas. El programa de Zoom es un poco legalista, porque si ustedes no regresan de sus salones voluntariamente, les obliga después de un minuto. Okay. Okay. Ya aparece que casi todos hemos regresado. Se nos acabó el tiempo. Sí, ¿verdad? Ok, bueno, gracias. Aquí unas respuestas organizadas por ustedes sobre este tema. Debemos diferenciar aquí entre la ley y el legalismo. Porque la ley es buena y necesaria. Sin la ley, fácil podemos convencernos que algo pecaminoso es bueno.
Es Dios en su ley que aclara eso por nosotros. Eso es bueno y eso es malo. Entonces, la ley es útil y necesaria para eso. También es útil y necesaria para mostrarnos nuestras faltas. Escuché un buen aporte en uno de los salones que alguien dijo, la ley sirve como espejo. Nos guía también. Sí, también. Nos da una guía. Para el creyente que quiere obedecer a Dios por gratitud, la ley es una guía. Necesitamos la ley como espejo para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. Sin eso vamos a terminar pensando que no somos malos y no necesitamos a Jesús. El problema no es la ley. Necesitamos la ley. El problema es predicar la ley sin enfatizar el Evangelio. Porque la ley siempre nos muestra nuestras faltas. Y si no compartimos el Evangelio junto con la ley, la gente se va a sus casas reconociendo sus culpas, pero sin sabiendo que son perdonados. Entonces, solamente el Evangelio puede darnos ese consuelo. Y solamente el Evangelio puede motivarnos a obedecer a Dios por amor y no por obligación. Okay. Bueno, vamos a hacer estas últimas dos preguntas un poco más rápido. Entonces, ¿cómo respondería a alguien que dice, siempre y cuando las personas están haciendo lo correcto y tenemos buenos resultados, ¿qué más da el por qué lo hicieron? Es decir, ¿qué importa el motivo tras sus acciones con tal de que estén produciendo resultados? ¿Cómo respondería a alguien que dice siempre y cuando las personas están haciendo lo correcto y tenemos buenos resultados? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a contestar a esto? ¿Alguien quiere contestar? Saúl levantó su mano primero. Adelante. Amén. La Biblia, como la palabra que consideramos de Dios, es quien determina qué y cuándo nosotros hacemos las cosas que son correctas. Porque el corazón del hombre puede determinar y tener como buena y válida muchas cosas, pero vamos a ver cómo la considera Dios. Estaba leyendo hoy en Segunda de Crónica de Ismael, uno de los reyes de Judá, que fue censurado y quitado del reino porque sacrificó, oigan bien, sacrificio a Jehová, pero en el lugar incorrecto. O sea que en los lugares altos que ellos habían erigido, él quitó los dioses ajenos, lo destruyó todo, perfecto. Pero entonces utilizó ese mismo lugar para sacrificar a Dios. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer es pedirle a Dios que nos ilumine a través de su palabra para nosotros poder identificar qué es lo que a Dios le agrada. Ok, muchas gracias. Y voy a agregar un detalle importante aquí. Algo puede parecer agradable a Dios por fuera, pero si el motivo por dentro no es correcto, no le agrada a Dios. Es duro escuchar eso, porque nos hace reconocer otro pecado que cometemos diariamente. Si yo voy a la iglesia más porque tengo que ir, en vez de yo quiero ir porque amo a Dios, eso no agrada a Dios. Si yo hago lo bueno con mi vecino, no porque amo a Dios, sino porque quiero sentirme bien sobre sí mismo, tú eres buen vecino. Eso no agrada a Dios. Tal vez los humanos y las iglesias piensen, con tal de que estén produciendo obediencia externa, estamos bien. Pero Dios dice no. Lo que más me importa no es la apariencia,
sino lo que uno tiene en el corazón. Y si el corazón no está lleno de amor con Dios, con amor para Dios, entonces la obra no agrada a Dios. Y como digo, eso condena a todos nosotros. Por eso necesitamos recordar. Por eso vino Cristo al mundo. Para vivir perfectamente por fuera y por dentro, en nuestro lugar. Jesús siempre tuvo motivos 100% puros tras su obediencia. Y ahora ese registro de obediencia Dios nos las acredita a nosotros mediante la fe en Jesús. Jesús llevó todos nuestros motivos falsos a la cruz y pagó por cada uno. Y por fe en Cristo ahora Dios no nos mira ya esos pecados. Esa es la buena noticia. Pero que eso nos mueve a obedecer en amor. Y si alguien dice que lo único que importa es que obedezca y no importa el motivo, eso no lo dice Dios. Vamos a ver aquí en la pantalla esas respuestas también. En la verdadera religión, no basta con hacer lo correcto. Uno tiene que hacerlo por el motivo correcto. Amor por Dios. La Biblia nos dice eso en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, obras buenas producidas por el miedo, el orgullo o amor a uno mismo no valen a los ojos de Dios. Y por eso vino Cristo para pagar por todo esto por nosotros. Okay. Y faltando 4 minutos hasta el final de la clase, vamos a hacer esto. Voy también a contestar esta última pregunta y luego los que tienen que despedirse pueden despedirse en paz. Y yo me quedo para contestar las dudas que sobraron. Pregunta número 3. Algunos han dicho que no hay mucha diferencia entre la Iglesia Católica Romana y muchas iglesias evangélicas o reformadas en cuanto a buenas obras. ¿Qué opinas tú? Tal vez, porque nosotros la mayoría hemos pertenecido a iglesias evangélicas, tal vez digamos, no, hay una gran diferencia entre esas iglesias y la Iglesia Católica. Por ejemplo, en iglesias cristianas no se ora a la Virgen María ni a los santos. En iglesias evangélicas sabemos que la salvación es por la fe en Cristo, no por las obras. La Iglesia Católica enseñan que la salvación es en una parte por obras. Esa es una gran diferencia. Y de acuerdo, pero piensen y evalúenlo una vez más. La Iglesia Católica dice que para ser salvo necesitas fe y tus obras también. Pero no es eso lo que hacen muchas iglesias evangélicas con su legalismo también. Tal vez prediquen, tú eres salvo por la fe en Cristo y solamente eso. Pero luego con enfatizar las reglas, pero tú tienes que comprometer tu vida a Él, tú tienes que hacer esto y otro. Están negando todo lo que acaban de decir y dando la impresión que tu salvación depende de tus obras. Entonces, hay una semejanza muy grande allí entre los dos. Podemos ponerlo así. La Iglesia Católica Romana tiende a decir que lo que uno tiene que hacer para ser salvo. Pero la Iglesia Evangélica o Pentecostal tiende a decir lo que uno tiene que dejar de hacer para ser salvo. No puedes bailar, no puedes fumar, no puedes, etcétera, etcétera. Y en ambos casos, el enfoque es lo que el hombre hace para Dios y no lo que Dios ha hecho para nosotros. Y ese es el énfasis de la Biblia y el énfasis aquí en Academia Cristo también. No tenemos ese título por casualidad. Es porque Cristo y el crucificado para nuestra salvación y resucitado al tercer día
Ese es nuestro enfoque, esas buenas noticias, porque es solo así que Dios obra fe en nuestros corazones. Es solo así que nos llena con un amor para Dios, al que le obedece de gratitud y en verdad. Bien, amigos, hasta allí. Entonces, voy a terminar con una oración. Ya llegamos a 1 hora y media. Y luego, los que quieren despedirse, pueden despedirse y yo me quedo para contestar las preguntas. Oremos. Señor Jesucristo, cuánta paz hallamos en tus heridas por las cuales somos salvos. Cuánta seguridad hallamos en tu tumba vacía al tercer día, comprobante que tú eres victorioso sobre el pecado y la muerte. Tú amaste tanto, Señor Jesús, al mundo y a nosotros, que al precio de tu vida, al precio de nuestro castigo, lograste nuestra paz. Te agradecemos eso, Jesús, y te pedimos que cada día nos infundes ese amor tuyo para nosotros. Y así crécenos en nuestro amor para ti y para los demás. Danos corazones siempre dispuestos y anhelando servirte. No porque tenemos que hacerlo, sino porque nos amas y queremos hacerlo. Es en tu nombre, Cristo, que te lo pedimos. Amén.